Buenas tardes, ya casi estamos al concluir el día y qué mejor manera que cerrar con broche de oro el primer día. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas a nuestro canal de YouTube. Es un honor, es un privilegio tener con nosotros al doctor Ariel Álvarez Valdés. Para la gente que no lo conoce, él tiene su doctorado por la Universidad de Salamanca, también ha hecho estudios en Jerusalén en el Franciscano y bueno, ha publicado muchos libros, tiene toda una serie y que también para la gente que está aquí, trajo libros para la gente que quiera profundizar, seguir profundizando, después los va a mostrar. También tiene una fundación que se llama Fundación Diálogo y es, aparte de ser un académico, un respetado biblista profesional, también su misión es evangelizar a la gente laica. Así que le damos la bienvenida al doctor Ariel Álvarez Valdés y gracias, hermano, por estar con nosotros. Cuentan que una vez un científico estaba dando una conferencia sobre astronomía, el fin del mundo, y le decía a la gente, bueno, algún día el sol se va a apagar, y cuando se apague el sol, entonces se va a producir un cataclismo y el mundo se va a acabar. Y esto va a ocurrir dentro de 5.000 millones de años. Y una viejita que estaba ahí en primera silla dice, perdón, ¿dentro de cuánto? 5.000 millones de años. ¡Ay, qué susto! Había sentido 5 millones de años. Todos nos preocupamos por el fin del mundo. Todos pensamos alguna vez cómo ir a hacer eso, sin tomar conciencia de que el fin de nuestro mundo personal va a llegar antes, en cualquier momento. Pero hubo un movimiento teológico, religioso, que se ocupó mucho de esto del fin del mundo, que es el movimiento apocalíptico. Y en la Biblia es un movimiento clásico porque produjo una serie de libros, algunos de los cuales entraron en la Biblia, otros no entraron, pero formaron parte del entorno bíblico y se conocen como libros extrabíblicos o apócrifos. Y hoy quisiera hablar un poco sobre esto, sobre el libro del Apocalipsis y la apocalíptica. A lo mejor algunas de las cosas que digo ahora ya las han dicho. A mí me toca hablar al último cada día, así que ya lo han dicho varias veces y esto es culpa del padre Manuel porque yo le pedí que nos dijera qué tema iba a hablar cada uno y dice, no, sorpresa, que cada uno hable lo que quiera y nos vamos a repetir sin duda. Una pequeña observación, a mí no me molestan las preguntas, así que me pueden interrumpir cuando quieran, en el momento que quieran, pueden levantar la mano cuando quieran y me preguntan y con mucho gusto, si sé, les respondo, si no sé, les invento, no les invento, voy a averiguarles para después. Bueno, vamos a... No funciona. Ahí está. Vamos a comenzar con una introducción. El Apocalipsis, o sea, el libro del Apocalipsis, es una de las obras más sensacionales de la literatura mundial. Y esto no lo dice un fanático religioso, lo dicen los profesores de literatura, lo dicen los estudiosos, y ha sido definido como el texto de literatura más extraordinario jamás producido, jamás escrito por un ser humano. A lo mejor pueda sonar medio exagerada esta definición, pero de hecho es un libro que se lo ha estudiado y se lo estudia fuera de los ámbitos religiosos, precisamente por la carga que contiene como literatura. Es un libro sorprendente, el Apocalipsis de Juan. ¿Por qué? En primer lugar, por el impacto de sus imágenes. Tiene unas descripciones increíbles, impresionantes. Todos nos acordamos, por ejemplo, de los 4 jinetes del Apocalipsis, de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, de la mujer vestida de sol con la
luna a sus pies y con los 12 estrellas en la cabeza, que incluso hoy la utilizamos para representar equivocadamente a la Virgen María. Además, por el simbolismo de los colores. El color blanco que representa la gloria, siempre que aparece algo blanco en el Apocalipsis tiene que ver con la eternidad, con la gloria. A veces no interpretamos bien, por ejemplo, en el capítulo 1 aparece Jesús, el pelo blanco, y cuando uno no interpreta esto dice, uy, ¿cómo ha envejecido este muchacho en tan poco tiempo? No ha envejecido, es que está en la eternidad, por eso tiene el pelo blanco, y Dios también aparece con la barba blanca, no tiene que ver, no es porque es un viejito, es porque está en la eternidad. Y este simbolismo de los colores los hemos copiado en la liturgia, usamos el blanco para las fiestas gloriosas, el rojo para la sangre, todo eso está tomado del Apocalipsis. Por el empleo de la numerología, todos recordamos también el 666, nos acordamos del número 7, que es el número de la perfección y que en el Apocalipsis aparece muchísimas veces por su influencia en el lenguaje. Hoy la palabra, el adjetivo apocalíptico ha quedado ya establecido para cuando hay algo aterrador, espantoso, decimos era un espectáculo apocalíptico, ha habido un choque, un accidente, era apocalíptico. O sea, hemos tomado de ahí la palabra aleluya. La palabra aleluya está sacada del Apocalipsis. No existe en ningún otro libro de la Biblia ese término fuera del Apocalipsis. La expresión ser tibios. Cuando alguien no se compromete con algo, decimos, sos un tibio. Eso está sacado del Apocalipsis, de la carta a la Odisea, cuando los acusa de que no son ni fríos ni calientes y Dios los vomita. Bueno, todo el lenguaje que el libro nos ha dejado precisamente tiene que ver con este impacto. El impacto en el arte. Los estudiosos del arte dicen que un enorme porcentaje del arte que nosotros tenemos está tomado precisamente del libro del Apocalipsis. Todo esto lo ha convertido, como decía, en un texto notable y fascinante para la historia de la literatura. Pero además, el Apocalipsis es también el libro más difícil de entender de todo el Nuevo Testamento. Y esto también se debe a varias razones. En primer lugar, porque el género literario en el que está compuesto es un género literario que ya no existe. Por lo menos no es un género que hoy se cultiva. Por ejemplo, la Biblia tiene novelas y hoy se escriben novelas. Entonces podemos entender las novelas de la Biblia. La Biblia tiene historias y hoy se escriben libros de historia. La Biblia tiene poemas y hoy se escriben poemas. Pero la Biblia tiene Apocalipsis y hoy no se escribe en Apocalipsis. Entonces, esto hace que nos resulte difícil descifrar, decodificar este género literario en el cual se ha producido este libro. En segundo lugar, por el lenguaje simbólico, difícil de entender. Se suceden las imágenes y el autor, la inmensa mayoría de las veces, no nos explica a qué se refiere. Algunos simbolismos sí, por suerte, él nos dice a qué está aludiendo, pero en muchos otros no. Entonces de pronto aparece una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Y qué es eso? Y la mejor prueba de la dificultad está en la impresionante cantidad de aplicaciones o de interpretaciones que se le da a los símbolos del Apocalipsis. Precisamente por todo este simbolismo de colores, de personas, de animales. También por su cronología complicada. ¿Por qué es una cronología complicada? Porque el autor presenta una imagen y dice, y después de esto vi, y cuenta algo, y nosotros creemos que eso viene después. Y no, es lo mismo que antes, pero dice, y después de esto vi, y después de esto vi, y después de esto vi, y repite como una muletilla, y después de esto vi, y lo va armando como una cronología, bueno, primero viene esto, después esto, y ahí nos equivocamos, porque nada de eso viene después, siempre está hablando de lo mismo y siempre está hablando de lo mismo. Entonces, toda esta cronología
hoy para nosotros es muy difícil de entender. Y cuando queremos interpretarlo con nuestra lógica occidental, porque nosotros somos hijos de la filosofía griega y cartesiana, entonces nos resulta nos apabulla con esta locura de visiones una tras otra que nos hace muy difícil de interpretar. En tercer lugar, se trata del libro peor interpretado de la Biblia. Después vamos a estudiar más adelante los sistemas de interpretación que hubo del Apocalipsis y vamos a ver cómo a lo largo de la historia de la Iglesia ha ido cambiando la forma de interpretar este libro. Por un lado, se cree que habla del fin del mundo. Y mucha gente interpreta como que el Apocalipsis habla del fin del mundo. A veces yo he recibido en mi casa o en mi parroquia gente que venía a decirme, se ha enterado del Apocalipsis, del fin del mundo. Yo digo, la gente que interpreta así quiere decir que no ha leído ni el primer capítulo, el primer versículo. Porque en el primer versículo empieza diciendo, revelación de Jesucristo se la concedió Dios a sus siervos sobre lo que va a suceder pronto. Pronto, ¿cuándo es? Pronto es pronto. Y el Apocalipsis se escribió en el año 95, tiene que haber pasado en el año 96, 97. Entonces no puede pasar ahora, después de 2000 años, a menos que nos esté engañando este libro. Por lo tanto, no habla del fin del mundo. Se cree que es un libro para dar miedo. Y otra vez digo, no han leído ni el versículo 3, porque el versículo 3 dice, feliz el que lee y los que escuchan. Parece que en la comunidad el que sabía leer era uno solo, los demás escuchaban. Entonces, feliz el que lee y los que escuchan las profecías de este libro y la ponen en práctica. O sea, empieza con 3 felicitaciones, al que lee, al que escuche y al que pone en práctica. O sea, declara felices a los que lean el Apocalipsis. Este es un libro para dar felicidad. Si alguien después de leer el Apocalipsis no se siente feliz, lo está entendiendo mal. Si el Apocalipsis le da miedo, es porque lo está entendiendo mal. También es el peor interpretado porque se cree que contiene mensajes ocultos y secretos. Yo no sé, en la experiencia de ustedes, si han tenido la oportunidad de personas que le dicen, sí, porque aquí en tal versículo habla de esto, aquí habla de Hitler, aquí habla de la Segunda Guerra Mundial, aquí de la Comunidad Económica Europea, aquí, o sea, como si tuviera cosas medio escondidas, y creer que aquí hay cosas secretas, de nuevo, es no haber leído ni el primer versículo, porque el primer versículo dice revelación de Jesucristo, que revelación es un libro para revelar. ¿Qué significa revelar? Sacar un velo. Por lo tanto, mostrar algo que estaba escondido para que de manera clara uno lo pueda entender. Y si aquí hay cosas que van a pasar dentro de 1000 años, 2000 años, 3000, no hay ninguna revelación, hay una ocultación. Por lo tanto, no puede ser un libro con secretos ni con ninguna cosa oculta. Bueno, todo esto ha hecho que se vuelva un libro sumamente complicado para los lectores, no solamente modernos, sino de todos los siglos de la Iglesia. Hay algunos exegetas que dicen que el Apocalipsis como libro se perdió su interpretación al día siguiente que Juan puso el punto final. Al día siguiente ya nadie más lo pudo entender. Bueno, pero gracias a los nuevos estudios bíblicos hemos ido recuperando la clave de muchas de estas interpretaciones y por eso hoy, gracias a la exégesis moderna, estamos en mejores condiciones para ir interpretando y conociendo este libro. El Apocalipsis no es un libro caído del cielo, original y exclusivo. A veces nosotros hemos tomado la Biblia como si fuera un libro así único, que cae del cielo y que es, digamos, algo que no tiene contacto con nada más. Y eso ha impedido la correcta interpretación. Hoy, por suerte, sabemos que el Apocalipsis y todos los libros de la Biblia formaban parte de la literatura común de aquella época. Y
Ustedes saben que se han encontrado más de 20 bibliotecas antiguas en los últimos siglos. Los arqueólogos han encontrado más de 20 bibliotecas en Oriente, en Mesopotamia. Y estas bibliotecas no de libros de papel, sino escritos en tabletas de arcilla, a veces en papiros. Y gracias a estas bibliotecas hemos descubierto que los libros de la Biblia tienen los mismos géneros literarios que estos otros libros. Entonces eso nos ha ayudado a entender los libros de la Biblia. Por eso no son libros únicos caídos del cielo, sino que forman parte de una familia de libros. Y eso es una enorme ayuda para poder interpretar tanto los demás libros de la Biblia como el Apocalipsis. Entonces, el libro concretamente del Apocalipsis forma parte de una amplia literatura, de una amplia familia de libros que a su vez forman parte de un movimiento religioso y espiritual. Entonces, el libro del Apocalipsis forma parte de un grupo que hoy llamamos los apocalípticos. Y estos apocalípticos generaron la literatura apocalíptica. Y entonces, para entender la literatura apocalíptica, hay que conocer a los apocalípticos. Y hay que saber por qué nacieron, por qué aparecieron, por qué surgieron y por qué desaparecieron. Y por qué generaron obras y cuál era el pensamiento de ellos. Y con eso entonces tenemos ya medio de trabajo simplificado a la hora de interpretar el Apocalipsis. Entonces vamos a ver ahora origen del movimiento apocalíptico, y aquí pido disculpas porque algunas de las cosas ya se han dicho, y también pido disculpas porque algunas de las cosas que se han dicho yo no las comparto del todo, y eso también es culpa del padre Manuel. Porque yo le he dicho, a lo mejor hay discrepancias, mejor dice que haya discrepancias en las opiniones. Bueno, cada uno, ustedes esto no lo van a encontrar solamente en este tipo de cursos. Cuando uno agarra 2 libros o 3 libros cualquiera de cualquier exegeta, siempre hay diferencias. Entonces, aquí también a lo mejor exponemos miradas distintas. El nombre del movimiento. ¿De dónde viene esto de llamar movimiento apocalíptico o corriente apocalíptica a este grupo que generó este libro? La palabra Apocalipsis figura como si fuera el título de un libro bíblico. Entonces nosotros hablamos de el libro del Apocalipsis. Y en realidad no es así. O sea, es así, pero la palabra Apocalipsis no es el título de un libro, es el título de un género literario que después se le aplicó a un libro, pero es el nombre de un género literario. Es como si nosotros escribiéramos una novela y le pusiéramos por título la novela. O si escribiéramos un libro de historia y le llamáramos la historia. O sea, escribimos un libro con un género y le ponemos el título del género. Bueno, eso pasó con el Apocalipsis. No es el título del libro, es el título del género literario que terminó después como título del libro. Y como decía, en realidad, la palabra Apocalipsis representa a todo este género literario, por eso ahí he puesto como varios libros, que incluye muchas obras escritas en diferentes momentos de los últimos siglos de la era precristiana y de los primeros siglos de la era cristiana. Sus autores, o sea, los autores de estos distintos libros apocalípticos, pertenecían a un grupo religioso al que los exegetas modernos llaman apocalíptico. Y aquí aclaro que los exegetas modernos llaman así porque los apocalípticos nunca se llamaron apocalípticos. Ellos nunca se llamaron a sí mismos apocalípticos. Eso es un invento moderno, una palabra moderna inventada por los exegetas actuales y que terminó designando a esta corriente. Tenían unas ideas teológicas especiales sobre Dios, sobre el mundo y sobre el hombre. Y esto es lo grandioso y creo yo lo más valioso para nosotros como cristianos y como iglesia, que haya habido gente que se haya animado a pensar sobre Dios de manera distinta a lo tradicional.
y pensar sobre el mundo y sobre el hombre de manera distinta a lo tradicional. O sea que la apocalíptica es a la vez un grupo religioso, este movimiento teológico, una colección de libros, o sea, un género literario, y una teología. Así que podemos hablar de el movimiento apocalíptico, la literatura apocalíptica y la teología apocalíptica. Esta teología la hemos descubierto gracias a haber conocido estos libros apocalípticos. Y leyéndolos a estos libros, hoy sabemos qué pensaban estos autores. El grupo este de los apocalípticos surgió hacia el año 200 antes de Cristo. Y surgió cuando, perdón, bueno, en esa época los judíos habían empezado a sufrir persecuciones. Lo propio de la apocalíptica, y lo vamos a ir viendo aquí, es surgir en una época de persecución, de maltrato. Por eso yo opino que propiamente la apocalíptica surgió alrededor del año 200. Hay gente que dice que surgió antes, que surgió en la época del exilio. En la época del exilio no hubo persecución. O sea, fueron llevados al exilio y fueron tenidos en cautiverio, pero no los persiguieron. Es más, muchos de ellos lo pasaron mucho mejor que en su patria. Tan bien lo pasaron los judíos en Babilonia que cuando se les permitió volver, muchos no quisieron volver. Y tanto no quisieron volver que el pobre deutero Isaías tuvo que escribir el famoso libro de la consolación, el deutero Isaías, donde dice, preparen el camino en el desierto, allanen la senda. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nadie quería volver. Todos querían quedarse en Babilonia, donde habían medrado y habían podido formar su familia y pasarlo muy bien. Entonces, yo opino que me parece que no podemos hablar de que la apocalíptica surgió mucho antes de este tiempo. Propiamente surge en esta época cuando sí, por primera vez se da esta encarnecida persecución contra los judíos. La apocalíptica nunca aparece cuando la vida es fácil y ordenada. Y eso nosotros lo notamos en la literatura bíblica, por ejemplo, toda la literatura sapiencial surge cuando la vida era fácil y ordenada. El libro de Job se pone a pensar por qué hay dolor, por qué hay sufrimiento, y entonces se escribe poesías y cuentos, el libro del Eclesiastés. O sea, son libros de reflexión serena. Apocalíptica es un libro de reflexión caótica. Y surge precisamente en épocas de caos. Surge cuando las condiciones sociales se vuelven intolerables y solo Dios puede dar alguna esperanza a los seres humanos. Entonces, los tiempos se han vuelto tan duros, tan difíciles, que ya no hay esperanza de que nosotros podamos hacer nada. Ya no hay salida humana. Aquí lo único que hace falta es que Dios intervenga, se meta a él y ponga fin a esto, porque humanamente el mundo no tiene solución. Y este es el pensamiento de la apocalíptica, esta es la teología apocalíptica. Los apocalípticos se caracterizaban por anunciar que el fin del mundo estaba cerca. O sea, era tal el sufrimiento que estaban experimentando, como vamos a ver ahora en los textos bíblicos, era tal el dolor, la angustia y la nebulosa que veían en el futuro, que decían esto no puede ser más que la señal de que se nos viene un nuevo mundo, porque esto no lo podemos arreglar ni solucionar y solamente Dios lo puede arreglar. ¿Y cómo lo puede arreglar? Poniendo fin a este mundo y haciendo aparecer otro, porque parchar este mundo no se puede. O sea, nosotros cuando vemos cierto malestar decimos, bueno, vamos a arreglar esto, pero ya había que arreglarlo todo. Y para arreglarlo todo había que primero destruirlo todo. Y entonces esa era la manera de concebir que el fin del mundo estaba cerca. Los apocalípticos se lamentan por la situación y esperan una intervención divina para salvar
a los elegidos. Los apocalípticos piensan que hay mucha gente buena en el mundo, pero esa gente no puede hacer nada. Y por más que se esfuercen, no van a poder hacer nada. Entonces, cuando venga Dios, no va a destruir a todos, va a distinguir. Y Dios ya sabe quiénes son los que se van a salvar. Y esos son los elegidos, esos son los salvados. Y hay otros que ya están condenados. Esto, como vamos a ver, se llama en teología determinismo. O sea, Dios ya ha determinado quiénes son los que se van a salvar y quiénes son los que se van a condenar. Y una de las características, uno de los rasgos de la teología apocalíptica es precisamente el determinismo. Muy pronto entonces, la corriente apocalíptica, imagínense, de pronto la sociedad está muy mal por esta persecución que comienza, como vamos a ver, en el año 169. Ponemos año 200 porque es cuando empieza a oscurecerse el horizonte, a nublarse el panorama, pero es alrededor del año 169, 168, cuando asume Antíoco IV el gobierno, cuando la gente empieza a sentirse tan mal, y aparecen los apocalípticos con una nueva propuesta, y esta nueva propuesta era seductora. Se viene el fin del mundo y Dios nos va a salvar a todos los buenos. Y entonces, esta alcanzó gran popularidad, esta propuesta, porque ya no tengo que hacer nada yo, lo va a hacer Dios. Yo lo que tengo que hacer es mantenerme fiel. Si yo me mantengo fiel a su mensaje, a su palabra, Dios se va a encargar de salvarnos. Y formó grandes teólogos. La verdad que cuando nosotros estudiamos la literatura apocalíptica, en el Antiguo Testamento tenemos unos 65 libros que aportan de alguna manera miradas apocalípticas. Después tenemos los apocalipsis del Nuevo Testamento, y no eran tonterías las que escribían, era una teología seria, claro, condicionada por su época y por su tiempo, pero eran grandes teólogos. Y también lograron escribir muchísimos libros. Ahí pongo más que los libros proféticos. Nosotros tenemos muchos libros proféticos en el Antiguo Testamento, aparte de libros apócrifos proféticos. Bueno, los libros apocalípticos son más numerosos que todos los libros proféticos, para que vean ustedes la abundante literatura que logró producir esta corriente. Y terminó desapareciendo casi el año 200 después de Cristo, como vamos a estudiar después. O sea, duró apenas, ¿cuánto? 400 años. Por lo menos sumar saben bien ustedes. Empezó, algo saben. Muy bien. No sé si saben teología, pero matemática andan bien. Entonces, tenemos este periodo que vamos a estudiar de 400 años, en los que tenemos el auge y la caída del movimiento apocalíptico. Como les decía hace un rato, los apocalípticos nunca se llamaron a sí mismos con ese nombre. Ese nombre, ¿quién se los dio? Se los dio un teólogo alemán, un estudioso alemán, llamado Karl Nietzsche. No confundirlo con Friedrich Nietzsche, que es un filósofo. Este es un teólogo. En 1822 hizo algunos estudios de la apocalíptica, y él fue el primero que se le ocurrió la idea de darle a este movimiento y a esta literatura el nombre de apocalíptica. Hasta este momento nadie había utilizado este adjetivo para referirse a toda la literatura y a todo este movimiento. Y lo tomó de la primera frase del libro del Apocalipsis. Como les decía, capítulo 1, versículo 1 del Apocalipsis comienza precisamente así: revelación, y revelación en griego es apocalipsis, apocalipsis de Jesucristo, revelación de Jesucristo. Y él dijo, bueno, vamos a tomar de esta primera palabra del libro la adjetivación, y entonces le puso el adjetivo de apocalíptico a la literatura y también al movimiento teológico. A Nietzsche se le ocurrió llamar apocalíptico a todo el grupo que produjo esta literatura,
porque en sus escritos afirmaban tener revelaciones especiales. El Apocalipsis de Juan es una obra en la que Juan dice que un domingo que estaba orando cae en éxtasis y empieza a recibir revelaciones. Y todo el libro del Apocalipsis de Juan son las revelaciones que él tiene. Y por eso el Apocalipsis se llama revelación. Es un libro de revelación. Y lo que Nietzsche notó es que los otros libros apocalípticos tienen esta misma estructura. También se presentan como videntes, o sea, autores que dicen recibir revelaciones. Y ahí se le ocurrió la idea de llamarle a toda esta literatura con esta palabra de revelación, porque todos afirmaban que las ideas que ellos tenían no venían de ellos, no eran inventos de ellos, eran revelaciones especiales que venían de Dios o de algún ser. Normalmente era algún ser divino que mandaba esas revelaciones y que era Dios el que en definitiva estaba atrás de todos estos anuncios. Nietzsche también dio ese nombre a la literatura compuesta por ellos. Entonces, gracias a este autor alemán, tanto los teólogos como la literatura adquirieron este nombre de apocalíptico, el adjetivo. Y por eso hoy llamamos Apocalipsis a estas obras y también le damos ese nombre al movimiento. Muy bien, vamos a estudiar ahora por qué nace este movimiento apocalíptico, cómo nace, a qué se debe, cuáles son las circunstancias históricas que dieron origen al surgimiento de este movimiento, de esta corriente apocalíptica. Y como le decía, todo comenzó en el año 200 antes de Cristo. ¿Por qué ponemos esa fecha? Porque en esa fecha ocurrió algo muy importante desde el punto de vista histórico. Voy a hacer aquí un pequeño, voy a refrescar un poco de la historia que ustedes ya saben. El padre Manuel me ha dicho que ustedes estudian mucha historia de Israel, entonces todas estas cosas seguramente ya las saben, pero simplemente refrescarla. Aquí les pongo el mapa de lo que sería Judea, aquí abajo está Egipto y allá arriba está Siria. La pobre nación de Judea siempre estuvo tironeada por entre el sur, Egipto, y el norte, Siria. Siempre, y más allá del norte, estuvieron los asirios, los babilonios, los persas, los griegos. Entonces, la gran desgracia del pueblo judío fue vivir en un lugar estratégico. Esa fue su gran desgracia, porque ese puntito donde dice Judea es justo el cruce entre África, Asia y Europa. Y entonces es como el punto axial y todas las potencias siempre han querido ese callejón, ese punto. Y por eso siempre ha estado invadido por, desde que los judíos están ahí, por las potencias extranjeras que han querido apropiarse de ese lugar. Y en el año 200, bueno, ustedes saben que hacia el año 100 años antes vino a esta región el grandioso Alejandro Magno. Todos hemos oído hablar de Alejandro Magno, si no es por lo que hemos estudiado en la escuela, aunque sea por la película de Brad Pitt, ¿verdad? Y creo que fue Brad Pitt, no me acuerdo. Y Alejandro Magno vino desde Grecia y le hizo un favor inmenso al cristianismo, inmenso. Nosotros tendríamos que estarle eternamente agradecido a Alejandro Magno. ¿Por qué? Porque él trajo toda la cultura griega e impregnó todo el Oriente con la cultura griega. Y cuando 300 años después aparece el cristianismo, todo el cristianismo, y en todos los países se hablaba griego. Y entonces, imagínense si los apóstoles hubieran tenido que salir a predicar en cada país la lengua de ese país. Pero, por ejemplo, Mateo escribe en Siria, en griego. Marcos en Roma, en griego. Juan en Turquía, en griego. Los que escriben en Egipto, en griego. O sea, todo el mundo hablaba griego.
Entonces los misioneros, los predicadores, los evangélicos tenían, como se dice vulgarmente, el pasto achado. O sea, tenían todo simplificado, porque hasta en Roma, que la lengua era el latín, se hablaba en griego. Así que Alejandro Magno trajo esta cultura griega y helenizó todo el Oriente y no solamente trajo la cultura griega, trajo la filosofía griega, trajo la civilización griega, trajo la organización, la polis, todo lo griego para implementar en toda esta zona. Y cuando él se muere, no había nadie que pudiera heredar semejante imperio. Entonces se lo repartieron los generales. Y el norte, Siria, le tocó a un general llamado Seleuco. Y ahí vienen los Seleucidas. Y Egipto al sur le tocó a otro general llamado Ptolomeo. Y la gran pelea va a ser entre los Ptolomeos y los Seleucidas. Esa va a ser la gran pelea. ¿Por qué? Porque como se repartieron, ¿a quién le tocaba esto? Uno estaba abajo, otro estaba arriba, pero ¿y esto? ¿Y a quién le tocaba? Y entonces, en realidad, toda esta zona le tocó a los Ptolomeos de Egipto. Por eso ahí les pongo en rojo todo lo que gobernarían los de Egipto. Y a los Seleucidas le tocó el norte, Siria. Pero como ven, el callejón clave lo tenían los egipcios. Y los egipcios siempre trataron muy bien al pueblo judío. O sea, fueron respetuosos con su religión, con su cultura, con sus fiestas, con sus costumbres. Entonces los judíos, dentro de todo, se sintieron bastante cómodos dependiendo de los egipcios. Es más, en Alejandría llegó a formarse una de las comunidades judías más numerosas de la diáspora. Tan bien que se sentían ahí que iban y se instalaban ahí. Entonces, esto hizo que durante todo este tiempo, hasta el año 200, o sea, Alejandro Magno muere en el 323, hasta el año 200, los judíos tenían una vida tranquila, serena, plácida, bajo los Ptolomeos. Pero ese año, en el año 200, entra en escena el vecino del norte, que va a ser Siria. Los sirios, ¿qué van a hacer? Deciden invadir Egipto, o mejor dicho, el callejón, el corredor este, y quitarle a Egipto toda esta zona. Y entonces, en la famosa batalla de Panion, que tiene lugar en el año 200, ahí está Panion, ¿ve? Ahí tuvo lugar la famosa batalla. Los sirios le quitan todo este callejón a los egipcios. Y ven, ahí tenemos la invasión de los sirios, y a partir de esto se modifican los límites territoriales, y ahora miren cómo pasó a ser ahora. A partir de la batalla de Panion, Egipto se queda con solamente esto y Siria pasa a tener todo el norte. Y los judíos, que estaban ahí pobres en el medio, decían, bueno, ojalá que lo pasemos bien como estábamos con Egipto. O sea, ojalá que también nuestra vida sea tranquila durante el mandato de los sirios. Y en esto se equivocaron, porque comenzó una época dolorosa para los judíos. Los sirios no tuvieron para nada este respeto que tuvieron los egipcios. Y al principio sí parecía que los sirios iban a mantener con los judíos la misma buena convivencia que habían mantenido los egipcios, porque a partir del año 200, año 190, 180, más o menos los reyes de Siria que se sucedían entre los seleucos y los antíocos, Seleucos y Antíocos, así se cambiaban el nombre, Seleuco I, Antíoco I, Seleuco II, Antíoco II, así iban. Pero en el año 175 es cuando la situación drásticamente va a cambiar, porque va a subir un rey terrible llamado Antíoco IV. El sobrenombre va a ser Epífanes.
Epífanes significa glorioso. De ahí viene epifanía, manifestación de la gloria de Dios. Y este rey, Antíoco IV, se convirtió en uno de los más feroces perseguidores que los judíos conocieron. Nunca antes los judíos habían sido perseguidos, habían sido invadidos muchas veces, como digo, por los asirios, por los babilonios, por los persas, por los griegos, pero perseguidos por su religión, por la fe, nunca había pasado, nunca había habido una persecución religiosa. Y esta va a ser la primera vez que los judíos van a verse expuestos a esta persecución religiosa. La gente, los judíos, se sintieron tan insultados por este Antíoco IV que le cambiaron el apodo y en vez de Epífanes, que significa el glorioso, le llamaban Epímanes, que significa el loco. O sea, le cambiaron la F por la M y cambiándole una letrita nomás, ya le dieron un título absolutamente distinto, pero que reflejaba lo que ellos pensaban de este Antíoco. Algunos historiadores lo encontraron tan cruel y tan terriblemente perseguidor de los judíos que lo terminaron llamando el anticristo del Antiguo Testamento. Así como los cristianos y los esperaban al Cristo o el Mesías del Nuevo Testamento, este es el anticristo del Antiguo Testamento. En el año 175, que es cuando asume Antíoco IV, fíjese, apenas asume, lo primero que hace fue de ponerlo al sumo sacerdote. Algo impensable para un judío. El sumo sacerdote era para siempre y tenía que gobernar para siempre. Pero este hombre cometió esta terrible actitud religiosa y a Onías III, que era el sumo sacerdote de aquel tiempo, lo sacó de su cargo y puso a otro que le ofreció más dinero. Y a partir de aquí va a convertirse en un cargo comprable, o mejor dicho, vendible. Aquel que le dé más dinero lo va a terminar nombrando sumo sacerdote. Esto lo encontramos en el libro de los Macabeos con una crudeza de descripción. Y entonces Onías III dejó de ser el gran sucesor de los sumos sacerdotes que venían, según la tradición bíblica, desde la época del rey Salomón, cuando se inaugura el templo, y se hizo una interrupción de los sumos sacerdotes, poniendo ahora a uno nuevo. Pero en el año 160, eso fue, digamos, como un gesto escandaloso, nada más. Pero en el año 169, ahí sí que va a ocurrir una desgracia terrible, porque Antíoco IV va a querer invadir Egipto y va a organizar una expedición a Egipto. Y formó un ejército y marchó contra Egipto. Y resulta que le salió mal la invasión, no pudo tomar Egipto. Entonces, a la vuelta, cuando regresó enojado, invadió Jerusalén. Como le quedaba de paso, invadió Jerusalén, entró en el templo y lo saqueó llevándose todos los tesoros que guardaba el templo. Esto, vuelvo a decir, fuera de las veces que había sido invadido Jerusalén, nunca se había visto en otra época. Miren lo que dice el primer libro de los Macabeos. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, la cortina, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Se apropió también de la plata, oro, objetos de valor y de cuantos tesoros ocultos pudo encontrar. Claro, Antíoco IV, ante la derrota de su expedición, quiso organizar una nueva expedición y necesitaba dinero, necesitaba oro. Y entonces no encontró mejor solución que sacarlo del templo de Jerusalén. Esto para los judíos fue otro golpe durísimo. Los judíos comprendieron que los tiempos de paz y de bonanza con sus vecinos
ya se habían terminado para siempre. Ya a partir de aquí ya no había marcha atrás de lo que estaba sucediendo. En el año 167 va a ocurrir la peor desgracia de todas. Lo peor, si hasta aquí ellos creían que lo habían pasado mal, no se imaginaban lo que les venía ahora. Porque en el año 168, con todo lo que había robado del saqueo al templo, organizó una nueva expedición a Egipto, Antíoco IV. Pensaba que esta vez sí iba a poder conquistar Egipto. Justo cuando llega a las puertas, los egipcios pidieron ayuda a Roma. Entonces los romanos mandaron un general que lo frenó en la puerta a Antíoco IV. Lo frenó en la puerta. Y le dieron un decreto del Senado de Roma donde le decía que se tenía que retirar inmediatamente. Imagínense, el otro había llegado hasta la puerta de Egipto, ahí en Alejandría, ya. Y bueno, Antíoco IV, cuentan los historiadores, agarró el decreto, lo leyó y le dijo al general romano, lo voy a pensar, lo voy a consultar con mi general. Entonces el general romano sacó su espada, le marcó un círculo alrededor y dijo, muy bien, pero tienes que contestarme antes de salir de ese círculo. Así que Antíoco IV no tuvo más remedio que dar marcha atrás y con la cola entre las piernas volver otra vez. Y ahí sí, ya volvió a pasar por Jerusalén. Y cada vez que le agarraba bronca, se las agarraba con los judíos que estaban a mitad de camino. Y entonces regresó a Jerusalén y esta vez despojó a los judíos de todos sus bienes. El saqueo anterior había sido del templo, pero no a los particulares, ni a la gente, ni al pueblo. Esta vez se agarró con el pueblo. Y además provocó una matanza de niños, de jóvenes y ancianos y se llevó parte de la población como esclavos. Así que fue muy duro lo que hizo. En el capítulo 5 del segundo libro de los Macabeos se cuenta, ordenó a los soldados que hirieran sin compasión a los que encontraran y mataran a los que subiesen a los techos de las casas. Fueron asesinados jóvenes, mujeres y niños y degollaron a doncellas y recién nacidos. En solo 3 días murieron 80,000 personas. A veces estos números sabemos que son un poco inflados, pero bueno, igual lo que quieren expresar es la gran cantidad de muertos que provocó esta invasión. Y otros, el número no menor que el de las víctimas, fueron vendidos como esclavos. Esto fue a mediados del año 167. Y esto no era lo peor. Todavía faltaba lo peor. Lo peor estaba por llegar. Y llegó en diciembre de este mismo año. En diciembre del año 167, ahí fue ya el acabose. Fue digamos, ya fue meterle una espada en el corazón de cada judío con lo que ocurrió en diciembre de este año. En diciembre del 167, Antíoco mandó un general a Jerusalén con un decreto que implantaba en Judea la cultura griega a la fuerza. Yo les he dicho que Alejandro Magno había traído la cultura griega a todo Oriente. Y es verdad, en todas partes se hablaba y se pensaba y se escribía en griego. Menos en Judea, porque los judíos siempre han sido este pueblo tradicional, conservador, que conservaban su lengua, su expresión, su expresividad, su fe. Y sí había judíos que se sentían atraídos por el griego. La lengua griega es una lengua hermosísima, es una lengua dulce, maravillosa, expresiva. El hebreo es una lengua muy pobre, tiene pocas palabras para expresar las ideas. A veces una misma palabra significa 3, 4, 5 cosas. El griego tiene un montón de matices, es una lengua realmente muy seductora, que ofrece un panorama mucho más amplio en literatura, en expresividad, en todo. Entonces, muchos judíos les encantaba el griego y la cultura griega, pero
la oficialidad judía lo prohibía. Flavio Josefo cuenta que en secreto hasta algunos rabinos sabían griego y hablaban griego, pero en secreto no lo contaban a todo el mundo porque estaba mal visto. Entonces, Antíoco decidió implantar en Judea la cultura griega a la fuerza y emitió un edicto en el que impedía bajo pena de muerte las prácticas judías. Porque bueno, hasta los meses anteriores le habían quitado las cosas a los judíos, bueno, le habían quitado las propiedades, algunas. Pero miren lo que decretó Antíoco IV. Prohibió ofrecer sacrificios en el templo. Prohibió observar las fiestas religiosas. La Pascua estaba prohibida, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las tiendas. Prohibió descansar los sábados, que era lo más sagrado que tenían ellos en la semana. Prohibió circuncidar a los niños. O sea, destruía la alianza de Dios con el pueblo, porque no era una práctica cultural, era una práctica religiosa étnica que marcaba la entrada de una persona al pueblo judío. Prohibió cumplir con las leyes sobre los alimentos puros e impuros. No había nada que fuera puro e impuro. Prohibió tener rollos de la Torá, los cuales debían quemarse. O sea, si alguna casa escondía algún libro de la Torá, los que tenían esos libros eran asesinados y todos los libros eran quemados. O sea, desaparecieron las escrituras judías. Esto sí fue lo peor para los judíos. Y estamos en el año diciembre del año 167. Aquí tenemos el texto de los Macabeos que nos cuentan esto. El rey hizo llegar a Jerusalén y a las ciudades de Judá el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el templo los holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y los santos, sacrificar cerdos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos. Todos debían hacerse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obrara conforme a la orden del rey, moriría. Con esto se acababa el judaísmo para siempre, se acababa la religión, ya no solamente la población, sino todo lo que fuera cultura y religión judía, se terminaba para siempre. Bueno, podemos imaginarnos entonces si lo anterior, que fue un impacto económico, quitarle los bienes, quitarle las cosas de oro, esas cosas, pero quitarles la cultura, la fe, ya fue algo tremendo. Era una persecución religiosa que ningún gobernante griego había hecho jamás. Ninguno de los, no solamente griego, ninguno de los reyes anteriores, ni los asirios, ni los babilonios, ni los persas, nadie había prohibido la religión judía nunca. Se los llevaron al exilio, pero no les prohibieron practicar su religión. Aquí, por primera vez, un rey prohibía el judaísmo. Por si todo esto fuera poco, ordenó construir capillas a dioses paganos en las calles de la ciudad, en esta cita de Macabeos. O sea, aparte del templo, había que hacer en las distintas esquinas de las calles capillas para los dioses paganos. Contaminó el altar del templo rociándolo con sangre de cerdo. Imagínense lo que es para un judío, donde solamente el sumo sacerdote y solamente podía meter ciertos animales, y ciertos animales purísimos. ¿Ustedes se acuerdan de los vendedores de animales en el templo que le ofrecían a los peregrinos que venían animales puros, porque si el animal tenía una manchita no servía para el sacrificio? Había que ofrecer ovejitas, palomas, pero todo tiene que ser perfecto. Y aquí viene a sacrificar sangre de cerdo en este mismo templo, y consagró el templo de Jerusalén a Zeus olímpico, identificado con Yahvé, e hizo levantar una estatua suya en el mismo templo. O sea, en el mismo lugar donde los judíos nunca se habían atrevido a hacer una estatua de Yahvé, porque Yahvé era anicónico, o sea, no tenía imagen. Los sirios le hicieron una estatua de Zeus y había que adorarlo en el mismo altar donde antes se adoraba a Yahvé. Bueno, este es el panorama para que ustedes tengan una idea de por qué explotó la apocalíptica y por qué explotó
con una idea tan radical y tan tremenda como esta de hablar del fin del mundo y de que se acaba todo y de que después de esto ya no hay nada más y esto es impensable que pueda ser mejorado. ¿Cómo se puede mejorar la vida de una gente que le han tirado sangre de cerdo en el templo? ¿Cómo se mejora eso? ¿Cómo? Está bien, se va a Antíoco y que limpiamos eso y esto ya no tiene solución, no tiene remedio. Para fomentar aún más la cultura griega, abrió un gimnasio en Jerusalén donde empezaron a concurrir algunos jóvenes judíos simpatizantes del helenismo. Como les dije, no todos se oponían a la helenización del país. Había jóvenes que encontraban simpática la vida griega, la cultura griega, la forma de vida griega. Los griegos tenían gimnasios, tenían hipódromos, tenían teatros, tenían una serie de juegos que los judíos no practicaban, pero para muchos jóvenes eso les parecía muy interesante. Y una de estas cosas era el gimnasio. Y el gimnasio era un lugar donde se iba a hacer gimnasia, se iba a hacer despliegues corporales desnudos. O sea, los jóvenes griegos se desnudaban. Ustedes han visto muchísimas esculturas griegas, ¿verdad? ¿Y cómo están? Desnudos. Para ellos el cuerpo era algo para exhibir, para mostrar. Y entonces los jóvenes hacían gimnasia desnudo. Eso para un judío era un horror. Pero muchos jóvenes judíos empezaron a ir al gimnasio. ¿Y no saben qué se les notaba a los jóvenes judíos? La circuncisión. Y los jóvenes judíos sentían vergüenza. Y entonces, ¿qué hicieron? No se ponían una toallita para taparse. ¿Qué hicieron? Se hacían operar y se volvían a reimplantar el prepucio. No sé si con anestesia, sin anestesia. Y hay varios hombres doloridos aquí. Y esa es una de las cosas que le voy a preguntar a Dios cuando me muera y vaya allá, porque es una de mis grandes dudas que tengo, cómo hacían para reoperarse eso. Y la verdad que no lo sé, pero tenemos que creerlo porque lo cuenta el libro de los Macabeos. Habrá sido una cosa así, puede ser, puede ser, o a lo mejor se pintaban, no sé. La cuestión es que el libro de los Macabeos, ahí pongo, ven, en el gimnasio los atletas se entrenaban desnudos, lo cual era un escándalo para los judíos tradicionales, y como los jóvenes judíos se les notaba la circuncisión, para evitar las burlas de los jóvenes griegos, comenzaron a operarse e injertarse un nuevo prepucio. Así que, y aquí les voy a poner, esto significaba renegar de la alianza, porque no era solamente una operación como quien se opera de cualquier parte, no, esto era dar marcha atrás al compromiso que uno había asumido de la alianza de Yahvé, era salir del judaísmo. Entonces, estos jóvenes que hacían estas operaciones dejaban de ser pueblo de Dios, dejaban de ser pueblo de Israel. Y esto provocó un escándalo enorme entre los jóvenes más tradicionales. Y aquí le pongo, por si alguno no me ha creído, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios, renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Entonces, el testimonio del libro de los Macabeos nos cuenta hasta dónde se llegó, o sea, el drama de los judíos no fue solamente ver que los sirios le invadían el país
y les quitaban la fe, sino que otros judíos se sumaban a esto de buen grado, o sea, de buen gusto. Estaban desnaturalizando el judaísmo desde adentro mismo. Y esto no tiene solución para un judío. ¿Cómo se resuelve todo esto? El mundo es como cuando nosotros vemos alguna cosa por ahí y decimos, no, ya, tiene que venir el fin del mundo porque esto no da para más. Bueno, si nosotros por alguna tontera decimos va a venir el fin del mundo, imagínense ellos que toda su vida y ellos eran el pueblo elegido, eran el centro del mundo y ellos estaban siendo destruidos en lo que más querían. Entonces, después de presentar, este es el contexto en el que surge la apocalíptica. Ahora vamos a ver el surgimiento propiamente de la apocalíptica, o sea, cómo es que aparece este gran movimiento. Los judíos estaban abatidos y se preguntaban por qué Dios permitía tanta humillación y no intervenía para ponerle fin. Los judíos han pensado, igual que hoy también muchos cristianos piensan, que Dios puede intervenir en cualquier momento y hacer lo que quiera. Y Dios puede meterse en la historia, así como se metió una vez en el Éxodo y abrió las aguas y sacó al pueblo y se metió para destruir Jericó y que pudieran entrar. Dios puede hacer lo que quiera y puede meterse. Y entonces, ¿por qué no hacía algo? ¿Por qué estaba tan callado, permitiendo? Nunca les había pasado esto. En otros ataques menores, Dios había intervenido. En el año 701, el famoso rey asirio Sennacherib invade Jerusalén, estuvo a punto de destruirla. Dios intervino y se fue. Fue una cosita de morondanga, pero Dios intervino. Fue un pequeño ataque. Aquí están destruyendo todo el judaísmo y Dios no hace nada. Era un cuestionamiento muy serio que tenían ante Dios. Israel había pasado antes por momentos difíciles, pero nunca por una situación que tocara las raíces mismas del judaísmo. Y además, los profetas habían desaparecido hacía siglos y no había a quien consultar para obtener una respuesta. Esta es otra de las grandes crisis que el pueblo judío va a tener en esta época. El último profeta oficial apareció alrededor del año 300 antes de Cristo y después no hay más profetas. Y aquí estamos ya en el año 200 y no hay a quien preguntarle y consultarle qué hacer, qué consejo dar, cómo actuar, cómo obrar frente a estas circunstancias. Esto lo dice también el primer libro de los Macabeos. En Israel no había habido un sufrimiento tan grande desde los tiempos en que dejaron de aparecer profetas. Así que ellos consideraban que efectivamente el profetismo se había apagado, se había extinguido y no había más representantes proféticos de Dios. Estos terribles acontecimientos provocaron dos reacciones distintas, que ustedes las conocen perfectamente bien. La primera reacción es la reacción militar. ¿Por parte de quién? ¿De quién? De los macabeos. Muy bien. Acuérdense que en el año 167 fue esto que les acabo de decir. Diciembre del año 167 es cuando se emite este decreto prohibiendo todo, las fiestas, la circuncisión, las celebraciones, todo. Y en el año 166, año siguiente, ya no aguantan más. Y hay una familia llamada los macabeos que viven en un pueblito del interior llamado Modim, y ahí el papá de una familia llamado Matatías decide tomar las armas y dice, no, esto no podemos seguir tolerando, no podemos seguir aguantando más, y armó una pequeña revuelta de guerrilla con sus hijos, él y sus 3 hijos, en el año 166, en la fecha de la famosa revuelta de los macabeos. En ese mismo año va a morir el papá,
166, así que apenas estuvo un año al frente de la revuelta, y le va a suceder su hijo mayor, que es Judas Macabeo, que va a ser el sucesor, que va a estar hasta el año 160. Después va a venir Jonatán, muy bien, y después Simón. Bueno, yo sé que ustedes están diciendo, soy yo el que no oigo bien de aquí, pero ustedes me están contestando todo bien. Sí, ¿alguien quería preguntar algo? Ah, y entonces esta familia de los macabeos son los que van a dar un tipo de respuesta frente a esta crisis. Es la rebelión de esta familia que decide tomar la solución en sus manos, no esperar a que Dios intervenga, y organizaron la lucha armada contra los sirios. Tuvieron mucho éxito porque los sirios no se esperaron semejante revuelta, y además no organizaron un ejército regular, sino que hicieron una guerra de guerrilla. Entonces los atacaban y desaparecían, los atacaban de pronto y se escondían, los atacaban en un lugar y se iban. Entonces, claro, nunca sabían ni cómo, ni cuándo, ni dónde, y así los terminaron venciendo. Y en poco tiempo, en 3 años, recuperaron el templo, lo volvieron a organizar más o menos dentro de lo que pudieron. Nunca terminaron de sentir que estaba puro y limpio ese templo. Por eso cuando, eh, entre paréntesis, Mateo nos cuenta de que Jesús purifica el templo, no es que expulsa a los vendedores y que saca las ovejas y todo eso. Lo que según Mateo hace es limpiar esta mancilla que había contraído. ¿Por qué? Porque los judíos decían, en el año 167 quedó manchado el templo. ¿Cuándo se va a limpiar? Cuando venga el Mesías. Y hasta que no venga el Mesías, el templo va a quedar impuro. Entonces lo que hace Mateo, como Mateo escribe para judíos, es decir, bueno, ha llegado el Mesías, viene a limpiar el templo. Y entonces se presenta haciendo supuestamente, Marcos no cuenta eso, Marcos cuenta que Jesús hizo otra cosa en el templo. Y Lucas cuenta que Jesús hizo otra cosa y Juan otra cosa. Hay 4 limpiezas distintas del templo en los evangelios. Pero Mateo es el que se remonta a este incidente. Pero también los macabeos no solamente lucharon contra los sirios, sino también lucharon contra otros judíos que veían con buenos ojos la aparición del helenismo dentro del judaísmo. O sea, ellos no solamente mataron a las tropas enemigas, sino que también mataron a algunos judíos que sí colaboraban con el helenismo de sí. Muchos judíos la veían positivamente a esta corriente helenista como una cultura más moderna, más actual, más sabia que la que ellos tenían, que era bastante dura y ruda, y entonces la prefirieron en muchos de sus ambientes. Y la segunda reacción que provocó esta persecución de Antíoco IV es la reacción teológica que va a ser el surgimiento de la apocalíptica. Entonces, a la par que surgen las armas con los macabeos, surge el pensamiento con la apocalíptica, que va a ser una respuesta diferente, pero tan valiosa como la reacción militar, por lo menos para ellos. Y es el surgimiento de este grupo de teólogos que, ¿qué es lo que hacen? Frente a esta situación, se ponen a pensar la historia y se ponen a pensar a Dios, porque la idea de Dios que se tenía hasta ese momento ya no va más. ¿Dios puede actuar? Sí, ¿por qué no actúa? ¿Dios puede hacer algo? Sí, ¿por qué no hace? ¿Dios nos ama? Sí, ¿por qué deja que muera tanta gente? Entonces hay que reentenderlo a Dios y reentenderlo al hombre y reentender el mundo. Y esta fue una tarea valiosísima que hicieron los apocalípticos. En medio de esta incertidumbre, un grupo de judíos se dio cuenta de que las antiguas ideas sobre Dios y su actuación en el mundo ya no convencían. ¿Qué decía la religiosidad tradicional? Y bueno, hay que cumplir la ley de Moisés.
y a lo mejor no estamos cumpliendo bien la ley de Moisés. Tenemos ahí el Pentateuco, tenemos los mandamientos, y muchos de ustedes no están cumpliendo bien los mandamientos, y por eso nos pasan estas cosas. Hay que cumplir los mandamientos. Y viene el Apocalipsis y dice, no, 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 eso ya, esa respuesta no sirve, ya no va. No, Dios no está esperando que cumplamos los mandamientos. ¿Cómo Dios va a permitir que exterminen criaturas, que maten chicos, que hagan todas estas cosas? Porque no, hay algunos que no están cumpliendo los mandamientos. Las respuestas hacían agua las respuestas antiguas. Había que reinterpretar todos los acontecimientos que estaban viviendo ellos en ese momento. Y entonces empezaron a desarrollar un pensamiento original sobre Dios, sobre el hombre y sobre la historia. Y creo que esto es lo verdaderamente valioso de la apocalíptica, que se animaron a repensar a Dios, repensar al hombre y repensar la historia. Vamos a ver ahora la teología de los apocalípticos, que nosotros la sabemos gracias a esta literatura que nosotros tenemos de los libros que ellos escribieron. Vamos, las ideas que ellos desarrollaron. Su pensamiento puede resumirse en 4 ideas teológicas. La verdad que son varias más, pero voy a poner 4 mañana. El tema que voy a dar es el libro de Daniel, que vamos a volver a coincidir con otros que van a hablar del tema. Pero el tercer día voy a hablar sobre el Jesús apocalíptico, y ahí voy a mostrar las ideas apocalípticas de Jesús, cómo Jesús fue un apocalíptico verdadero y cómo coincide el pensamiento de Jesús con estas ideas, o en qué medida coinciden. Y vamos a ver que tenían más ideas que las 4 que yo voy a poner aquí, pero estas son como ejemplo de lo central de la apocalíptica. En primer lugar, los tiempos actuales son muy dolorosos, y para ellos Dios tiene reservadas nuevas revelaciones. O sea, hasta este momento Dios nos ha hablado de una forma. Ahora Dios, como han cambiado las circunstancias, tiene nuevas cosas que decirnos. No podemos quedarnos con lo que nos dijo hasta ahora. Hay que escucharlo a Dios. El judaísmo tradicional creía que en la ley de Moisés ya estaba revelada toda la palabra de Dios. Vos le preguntabas a un fariseo, ¿hacen falta nuevas revelaciones? No, ya está el Pentateuco. ¿Cómo vamos a buscar nuevas revelaciones? Ya tenemos todo ahí en la Torá. Pero vienen los apocalípticos y dicen, no, hay nuevas revelaciones que nosotros estamos recibiendo y que no están ahí en la Torá. Esto para los fariseos no va a ser bien aceptado. Por eso la apocalíptica no fue un movimiento muy bien visto por el judaísmo oficial, porque incluía revelaciones que no estaban en la Torá. En segundo lugar, estas nuevas revelaciones anuncian que el fin del mundo está cerca. Por eso la realidad es tan dura. Si lo que estamos viviendo es tan espantoso, es porque el mundo ya se acaba. Y esta es la gran revelación que Dios tiene para hacernos a nosotros, que el mundo se acaba. Esto no lo había dicho nunca nadie antes. Los profetas anteriores sí hablaban del día de Yahvé. El día de Yahvé va a ser el día en que Dios interviene, pero nunca habían dado una fecha ni habían dicho cuándo. Los apocalípticos decían dentro de poco, es ahora. O sea, el mérito de los apocalípticos fue el haber tomado una profecía que viene desde Amós. Amós es el primero en hablar del día de Yahvé, que va a intervenir en la historia y decir, eso va a ser ahora, dentro de poco. En tercer lugar, aunque los hechos parecen terribles, no hay que tener miedo porque todo está controlado por Dios, todo es parte de su plan y nadie puede detenerlo. O sea, no se asusten, no tengan miedo. Era una ideología que venía a quitar los miedos de la gente, no a asustarla, a quitarle los miedos, porque estamos viendo cosas feas. Dios para todo esto tiene una respuesta, y la respuesta es formidable, es fantástica. Solo tenemos que tener paciencia y esperar que Dios actúe. Y la cuarta idea, cuando pasen estas tribulaciones y llegue el fin, Dios castigará a los malvados, premiará a los fieles e inaugurará una nueva era de paz y de prosperidad. Bueno, estas son las 4
ideas fundamentales que ellos tenían y que las encontramos en sus libros. En medio de la inseguridad general en la que se vivía, empezaron a dar una explicación nueva sobre a dónde iba la historia. Esto en el judaísmo, como digo, no era normal y esta gente se convierten en teólogos anormales porque la situación es anormal. Las ideas apocalípticas se difundieron rápidamente y tranquilizaron a mucha gente, transmitiendo paz y serenidad entre quienes las acogían. Entonces, los teólogos estos empezaron a escribir libros y a popularizar las ideas y mucha gente, o sea, no era un movimiento organizado los apocalípticos, o sea, como podemos decir hoy un movimiento, no sé, los carismáticos o movimientos de iglesia o los populares. No, 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 era una ideología, una manera de ver el mundo y la historia. O sea, y la gente que entraba en estas ideas se sentían muy tranquilos. La forma como recibían las ideas, bueno, los apocalípticos decían que las recibían por revelación, o sea, Dios les revelaba. La verdad es que no era así. O sea, Dios no les revelaba nada, porque Dios no habla con nadie, por lo menos mientras uno vive en este mundo. Cuando uno se muera, sí, pero mientras estamos aquí, ellos en realidad, eh, ellos presentaban como si fueran visiones, igual que el Apocalipsis de Juan. Juan dice que un domingo cae en éxtasis y empieza a ver y Dios le revela. Nada de eso fue en éxtasis. Ni Juan cayó en éxtasis ni tuvo visiones. Son reflexiones que él tiene, pero las cuenta como visiones porque es el género literario, es la forma, el género literario, la forma de expresarse. Pero como digo, eran en realidad fruto de sus meditaciones y sus reflexiones. El decir que eran revelaciones forma parte de este género literario. Y también un poco procedían de su imaginación. Por eso es que tienen tantos simbolismos y tantas descripciones, así bastantes, algunas truculentas. Ellos, sin embargo, de buena fe se sentían inspirados por Dios. O sea, no es que ellos mentían, no es que ellos decían que querían engañar a la gente diciendo que habían recibido revelaciones, sino que ellos honestamente sentían que Dios les revelaba eso. A lo mejor les revelaba cuando se estaban bañando, no sé, o cuando estaban desayunando, pero ellos las tomaban como revelaciones y las contaban que era cuando estaban en éxtasis, cuando estaban meditando, cuando estaban orando, eran producto de sus reflexiones. Por eso puedo decir, eran honestos, no eran mentirosos, pero el género literario obligaba a poner que eran visiones. ¿Por qué? Porque no hay profetas y alguien tiene que ver la realidad. El profeta era el que veía la realidad, no hay más profetas. O sea, alguien tiene que aportar una visión. Y los apocalípticos aportaban, en lugar de los profetas, venían a reemplazar con sus visiones. Pero a diferencia de los profetas, los apocalípticos no eran predicadores, sino escritores. Los apocalípticos nunca salían a la calle a anunciar nada. Ellos escribían libros. Al revés, los profetas no escribían. Los profetas no eran escritores. Los libros que nosotros tenemos de los profetas los escribieron sus discípulos. Ellos predicaban. Los apocalípticos no. Los apocalípticos solamente escribían sus libros. No comunicaban sus ideas oralmente, sino con texto. Y así poco a poco se fue formando dentro de esta corriente una abundante colección de libros, hoy llamados los Apocalipsis. O sea, como producto de esta meditación, de esta reflexión, entonces se fue armando esta literatura. Y vamos a ver ahora la literatura apocalíptica. Padre Manuel me va a sacar la tarjeta roja en cualquier momento. A las 6:30, ¿verdad? Muy bien. Eh, Padre Manuel es terrible. Es un verdadero apocalíptico, es él.
Bueno, sobre la literatura apocalíptica, permítanme que haga aquí un pequeño exposición, vamos a decir así, un poco técnica, pero como todos nosotros ya somos biblistas especialistas y somos todos grandes maestros y doctores, entonces me permito presentarles aquí algunas cosas. Desde Carl Nich, que creó el término apocalipsis, los estudiosos han debatido sobre la definición del género apocalíptico. O sea, si nosotros queremos definir qué es el género apocalíptico, ¿en qué consiste? Bueno, nadie sabía. Nadie sabía definirlo, nadie podía definirlo. Y los estudiosos, los teólogos, los biblistas, los exegetas, empezaron a discutir entre ellos para saber qué definición le podemos dar a la literatura apocalíptica, cómo definirla. Y yo sé que ustedes, si yo les pregunto, ustedes me van a decir maravillosas definiciones, por eso no les pregunto, pero estos pobres científicos no sabían cómo definirlo. Y uno de los primeros en intentar, sí, no se había estudiado la literatura apocalíptica como tal, como, bueno, no se habían estudiado, no habían proliferado los libros apocalípticos, entonces tampoco era que se había armado un cuerpo de literatura apocalíptica. Hasta el siglo XVIII, digamos así, no se estudió la literatura apocalíptica como tal, entonces no se habla de literatura apocalíptica. A partir del siglo XIX es cuando se comienza a profundizar en estos libros, a conocer, sobre todo cuando se empiezan a conocer los apócrifos que vamos a ver, porque como literatura apocalíptica en la Biblia tenemos dos nomás. En el Antiguo Testamento Daniel, el Nuevo Testamento el Apocalipsis de Juan, no hay más. Entonces, no, ahí no está en la literatura apocalíptica del Concilio de Trento. No. A lo mejor usted está hablando de los libros extrabíblicos, de los apócrifos, pero los apócrifos no son apocalípticos. O mejor dicho, no todos los apocalípticos, perdón, no todos los apócrifos son apocalípticos. La literatura apócrifa son los que no entraron en la Biblia. Y dentro de los que no entraron en la Biblia, tenemos Génesis apócrifos, Pentateucos apócrifos, profetas apócrifos, libros históricos apócrifos, tenemos profetas apócrifos y tenemos Apocalipsis apócrifo. O sea, hay muchos libros apócrifos, pero apocalípticos como tal, digamos, son, y como tal no aparece la definición en el Concilio de Trento. Les voy a intervenir, permítanme un momentito. Lo que pasa es que el audio no se oye cuando se habla, tienen que usar el micrófono para la gente. Disculpen y aprovecho para decirles que le faltan 5 minutos. No, profesor, o sea, de todas maneras sigo con la duda, ¿no? Porque si en el Concilio de Trento se aprobó, ¿cómo que se aprobó este libro o no se aprobó? ¿Cuál libro? Apocalipsis. Claro, En el Concilio de Trento, ¿cómo fue? Como parte del canon. Nada más. Nada más. ¿Y el nombre? ¿Y él? ¿Cómo lo denominaron? Libro canónico. Nada más. Nada más. Ah, ¿Le ya. parece poco? Sí. Libro canónico, nada menos. De todas maneras, ya salí de la duda. Gracias. De nada. Entonces, decíamos que Klaus Koch es uno de los, también un biblista alemán. La verdad que tenemos que reconocer que los alemanes han sido los grandes investigadores de los temas bíblicos y va a ser uno de los primeros que va a intentar una definición. Y él dice, cuando hagamos una definición de la apocalíptica, lo que importa son los temas que tiene, los temas. O sea, la esencia de la apocalíptica son los temas que trata. Y ahí yo les he hecho ese circulito porque según Klaus Koch, lo que importa es el contenido de un libro. Según lo que contenga, es apocalíptico o no. Y él hace una lista de 8 temas. Por ejemplo, la expectativa apremiante que en cualquier momento llegar el fin del mundo, una catástrofe cósmica, o sea, se va a destruir el sol, la luna, las estrellas, se van a caer las estrellas, el sol se va a apagar.
la historia universal está fragmentada en segmentos, hay periodos de 7 años o de 12 años, cada apocalíptico la fragmenta como le parece, porque la historia no es un caos, Dios la ha matematizado a la historia y la ha fragmentado en periodos. Hay ángeles y demonios. ¿Perdón? Hay una pregunta, sí. Termino esto y le pregunto. Hay ángeles y demonios que explican la historia, aparecen siempre ángeles o demonios, sobre todo ángeles que en nombre de Dios van a revelar cosas a algún ser humano. Habla de la salvación final, de la implantación del reino, de un rey mediador, de la gloria final. Bueno, según Koch, estos son los 8 temas fundamentales. Tienen que estar sí o sí estos temas. Sí, ahora escuchamos la pregunta de Garcés, Jorge Garcés. Jorge, te escuchamos. ¿Tienes una pregunta? Sí, muy buenas noches. Gracias primeramente por la ponencia y bueno, desde su perspectiva, entonces, con respecto a Apocalipsis capítulo 20, verso del 1 al 2, el milenio es, podríamos decir que es algo simbólico o es algo literal. Si me disculpas, yo lo voy a tocar en el último día. Así que te pido disculpas que no hable ahora, pero lo voy a exponer más adelante porque ahora estoy hablando de la apocalíptica y el último día le voy a dedicar al libro del Apocalipsis como tal. Gracias. Sí. Bueno, entonces, a Klaus Koch lo corrige Paul Hanson, que dice, no, 8 temas, no, un solo tema tiene que haber. Y ese tema tiene que ser la escatología. Paul Hanson, que lo corrige, a su vez es corregido por Paolo Sacchi, que es un italiano, un biblista italiano, en el año 79 escribe un artículo y dice, no, son 2 los temas de la apocalíptica. Martin McNamara, que es un biblista irlandés, dice, no, son 4 temas. Esto, a mí lo que me importa aquí es que ustedes vean cómo todos apuntan ¿a qué? Al contenido, lo que contiene. Y este enfoque viene superado por Jean Carmignac, que dice, no es el contenido lo que define a la apocalíptica. ¿Por qué? Porque no todos los libros dicen lo mismo, no todos hablan de los mismos temas. Lo que importa es la forma de relatar, o sea, el género literario. Tiene que haber visiones, tiene que haber audiciones, tiene que haber simbolismos. Entonces, no es el tema, es la forma como está contado ese tema. Y entonces, con esto, Jean Carmignac hizo un nuevo aporte muy interesante para la definición. Alejandro Díez Macho, en el año 85, un extraordinario biblista español, propuso una síntesis y dijo, miren, para que no nos peleemos, vamos a proponer que en la definición de la apocalíptica tiene que estar combinado el contenido con la forma. La forma. Pero aquí no termina la cuestión. Bueno, lo siento que han anotado eso, pero finalmente John Joseph Collins en 1991 completó la definición con un tercer elemento. Y ese tercer elemento, que es muy importante, dice, mire, no basta con que tenga temas especiales y la forma. También es importante la función de esta literatura. O sea, el contenido está bien y la forma también, pero tiene que incluir una función, porque si yo escribo un libro de dibujos animados que habla de que la luna se cae y se destruye para entretener a los chicos, eso no es una apocalíptica. Tiene que tener una función que es justamente la de transmitir un mensaje de esperanza. Y con esto hemos completado finalmente y hemos llegado a la definición genial de la apocalíptica. ¿Y cuál es? Mañana a las 5 de la tarde se la voy a explicar. Muchas gracias.